Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. No sé si alguna vez has estado en alguna situación de jugártela, de correr un riesgo consciente y libremente, en algún deporte, en algún juego, o quizás en algún aspecto de tu vida más personal y más íntimo. Son esas situaciones en las que abandonas la zona de confort o de seguridad y te lanzas al vacío. El estómago se encoge, la adrenalina se dispara y con ella pues la vida como que cobra mucha intensidad, ¿no? La vida sale de un cauce más estrecho, se hace ancha y llena de contenido y de sentido. En cierto modo me parece a mí que estas situaciones nos llaman, ¿no? Porque hay una promesa implícita en ellas. El riesgo nos ofrece algo de gran valor, algo único, y a cambio nos pide, pues eso, que arriesguemos. Bueno, podemos ver algunos ejemplos antes, Señor, de leer el Evangelio de hoy. El primero es una cosa que me contó un profesor de que en un examen de composición literaria se pidió a los alumnos que escribieran un texto sobre una palabra o que el texto respondiera a una palabra que es riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Se trataba de hacer una composición, pues lo más literaria y lo más abstracta posible, pero les dijo que fuera algo breve, ¿no? Bueno, y a los pocos segundos de empezar ese examen con esa composición, mientras todos los demás se afanaban en escribir su composición, pues un alumno se levantó y entregó, pero vamos, al segundo, ¿no?, de empezar el examen. El examen estaba completamente en blanco, excepto que en la parte superior del folio había escrito su nombre y en el medio, en grandes letras, 4 palabras que decían: el riesgo es esto. Y el profesor lo leyó y tuvo que reconocer que era pues una composición inmejorable. Y le dijo que tenía un 10, porque no se puede decir con menos palabras lo que es el riesgo, ¿verdad? Un segundo ejemplo. Tengo un amigo de unos 35 años, ya cumplidos en ese momento, que no había forma de que formalizara un noviazgo serio. En cuanto la cosa se ponía un poco comprometida, pues le entraba un poco de miedo o lo que fuera y cortaba. El caso es que conoció una chica maravillosa, más joven que él, de otro país, que estaba temporalmente en España, empezaron a salir, ella prolongó su estancia aquí para darle una oportunidad a esa relación y de repente, y como ya había hecho otras veces, antes del compromiso, pues mi amigo cortó, a pesar de quererla mucho, no era ese el problema. Pues ella, un tanto decepcionada, regresó a su país, estaba aquí solamente por él, y no mucho tiempo después, mi amigo se dio cuenta de su error y con gran valor pidió una excedencia en su trabajo, o lo dejó, no lo recuerdo bien, lo dejó simplemente, jugándosela, cogió un billete de avión, jugándosela hacia ese país, se plantó en casa de la chica para pedirle perdón y rogarle una nueva oportunidad, jugándosela. Y allí pasó varios meses hasta que finalmente fijaron una fecha de boda y se casaron, y de vuelta a España, pues son un matrimonio con varios hijos, felices y muy bien avenidos. Tercer ejemplo de riesgo. Cuando falleció el Papa Juan Pablo II, fui con unos jóvenes amigos a Roma en un coche un poco locura, improvisado, salimos de noche, estuvimos 20 horas, era un viaje relámpago, conduciendo sin parar, y ya al final, cuando estaban cerrando, ¿no?, para poder despedirse del Papa dentro del Vaticano, bueno, y contra todo pronóstico conseguimos entrar y ser los últimos, justo los últimos que rezamos ante los restos de San Juan Pablo II la noche anterior a su funeral. Y durante ese breve viaje, uno de los chicos que venía
estudiante de último curso de carrera, se decidió, precisamente durante la ceremonia del funeral de San Juan Pablo II, se decidió a ser sacerdote. A pesar de que era consciente de que le iba a costar un disgusto enorme con sus padres, que no lo iban a entender. Bueno, y así fue. Sus padres le desheredaron, aunque creo que luego pues recapacitaron, ¿verdad? Y él es hoy pues un sacerdote que está por ahí sirviendo al Señor y a todas las almas. Bueno, podríamos seguir poniendo ejemplos de cómo personas que arriesgan un poco consiguen algo grande. Consiguen un amor, consiguen aprobar un examen, consiguen la vocación. Y es que algo tiene el riesgo que es como un componente necesario en la mayoría de los casos para obtener un resultado excelente. Claro, naturalmente no se trata del riesgo por el riesgo, sino del riesgo por el premio. Y con posibilidad de éxito. Fiados en la otra parte, yo arriesgo porque tú, Señor, estás detrás, me llamas, me pides. Arriesgar con Dios. Este es el tema de la meditación de hoy. ¿Cuál puede ser ese premio? Pues un amor grande, una aventura maravillosa, una gracia inolvidable e inmerecida, la felicidad aquí y el cielo en la otra vida. Es más, todas esas cosas, sobre todo el amor, no se consiguen sin arriesgar. Esta es como una secreta ley de la naturaleza humana. Si quieres conseguir algo valioso, tienes que arriesgar. Desde luego, está claro que así ocurre, Señor, con tus invitaciones a seguirte. A veces se trata de una invitación prometedora, como la de Pedro y Andrés. Seguidme y os haré pescadores de hombres, dice Mateo. Otras veces la invitación es dulce y delicada. Si quieres, vende todo lo que tienes y sígueme. Otras, en cambio, es una invitación inapelable, sorprendente, ¿no? Como aquella Mateo en su mesa de recaudador de impuestos. Sígueme, ni una palabra más, ¿no? Deja todo eso y sígueme. Incluso, a veces, la invitación del Señor puede ser fulgurante, como un rayo que baja del cielo. A San Pablo le ocurrió eso. El Señor le dejó ciego y le tiró del caballo. Y luego le dijo, ve a Damasco y allí se te dirá qué has de hacer. Ninguna pregunta, ninguna condición. Y otras veces aparece en el Evangelio la llamada del Señor como algo que no admite disculpas. Cuando en aquella ocasión llamó a uno y le dijo, es que, Señor, tengo que ir primero a enterrar a mi padre. Una cosa buenísima. Tu, Señor, le dijiste, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Pero bueno, todo esto, sea más suave, sea más dulce, sea más imperiosa, siempre esa llamada tuya, Señor, va precedida de un Jesús fijó su mirada en él, Jesús puso los ojos sobre ella, Jesús le miró con amor. Es decir, hay una invitación que promete un amor grande. Y por eso exige riesgo, arriesgar. Luego nos encontramos con que las personas que reciben esa invitación son de dos tipos, las que arriesgan y las que no arriesgan. Las primeras son la mayoría, gracias a Dios, y siempre aparecen llenos de alegría y generosidad al hacerlo, y siempre su vida se transforma en algo grande. Precisamente para ellos parece escrita la parábola que leemos hoy, o las dos parábolas que leemos hoy en el Evangelio de la Misa. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. O sea, este personaje lo arriesga todo por el tesoro que ha descubierto. Y en el camino alguien se lo podría quitar, pero él arriesga. Y la segunda parábola. Tuya, Señor. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. O sea, vende todo, corriendo riesgos. Podría pensar, ¿y si es falsa? ¿Y si se me adelantan y la compra otro? ¿Y si me quedo con nada? ¿Y si no he visto bien? ¿Y si me he engañado? Todas esas preguntas
debieron pasar por sus mentes. Pero, Señor, fue, como para tantas personas, la fascinación del amor por ti fue más fuerte en ellos y arriesgaron. Es como si dijeran, de acuerdo, sí, estoy corriendo un riesgo, es arriesgado, pero ¿y si es verdadera la perla? ¿Y si logro el tesoro? O ya en el plano espiritual, ¿y si es el Señor el que me llama? ¿Y si acierto con mi vida? ¿Y si le doy mi vida a quien más lo merece? ¿Y si gano la felicidad en esta vida y el cielo? Claro. Todos estos personajes arriesgan fiados en la memoria o de la bondad de Dios con ellos, o fiados en la mirada dulce y llena de amor de Jesús. Y eso es lo que les da fuerzas. El otro tipo de personas que hemos aludido antes, Señor, son los que no arriesgan. También hay unos cuantos en el Evangelio. Por ejemplo, aquel que te dijo, deja primero que vaya a enterrar a mi padre, ya lo hemos citado, aunque no sabemos cómo acabó. O si no, el joven rico, que sí sabemos cómo acabó. Se acabó diciendo que no fue capaz de entregarte. Tú le dijiste, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene y sígueme. Y él no quiso arriesgar. Y lo que dice el Evangelio es que se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se mantuvo entre carriles, ¿no? No quería descarrilar de su vida, con una alegría medida y tasada, con unos frutos de espigas raquíticas. Eso es lo que pasa cuando a veces buscamos la seguridad a toda costa y no arriesgamos. Fíjate, aquel hombre podía haber sido el apóstol número 13. Otro ejemplo, más cercano quizás, lo tenemos con el Papa Francisco. Papa Francisco, en ese libro que es una conversación con el cardenal Jorge Bergoglio, ¿no? que se editó hace tiempo, se llama El Jesuita, pues ahí cuenta que cuando rondaba los 17 años, un 21 de septiembre, se preparaba para salir a festejar con sus compañeros, ¿no? Y decidió, no sabe muy bien por qué, comenzar la visita visitando su parroquia. Cuando llegó, se encontró con un sacerdote que no conocía, pero dice el Papa Francisco que ese sacerdote le transmitió una gran espiritualidad, por lo que decidió confesarse con él. Y entonces dice textualmente, en esa confesión me pasó algo raro, no sé qué fue, pero me cambió la vida. Yo diría que me sorprendieron con la guardia baja. O sea, el Papa arriesgó entrando en el confesionario. El Papa arriesgó yendo a visitar al Señor, ¿no? Y más de medio siglo después, el Papa lo interpretaba así. Fue la sorpresa, el estupor de un encuentro. Me di cuenta de que me estaban esperando en aquella confesión. Eso es la experiencia religiosa, el estupor de encontrarse con alguien que te está esperando. Desde ese momento, para mí, Dios es el que te primería. Uno lo está buscando, pero Él te busca primero. Uno quiere encontrarlo, pero Él nos encuentra primero. Primero, se lo dije a mi papá y le pareció muy bien, pero la reacción de mi mamá fue diferente. La verdad es que a la vieja se enojó mal, dice, no me sentó muy bien. Bueno, pero ¿qué hubiera sido de la iglesia de Jorge Bergoglio si no hubiera arriesgado en ese momento y posteriormente con su decisión de ser sacerdote? ¿Verdad? ¿Qué tendríamos nosotros? Pues nos hubiéramos perdido pues tantas cosas buenas que nos han venido por este Papa, ¿no? Y por eso el Papa repite muchas veces esta pequeña anécdota en las jornadas mundiales de la juventud a los jóvenes, ¿no? Como animándoles, es algo que insiste muchísimo el Papa, animándoles a no ser cobardes, a no ser amarrones, a no ser obsesos de la seguridad, como la sociedad nos pretende decir, sino comportarse de una manera valiente, audaz, arriesgando, fiados en el amor de Dios. Por eso, Señor, nosotros te decimos, ¿no?, que queremos ser de estos, de los que escuchamos tu invitación y no miramos para otro lado, porque no quieren correr riesgos, sino que te mantenemos la mirada. No quiero ser de los que solo tratan de asegurar lo que ya tienen, porque sería una pena si al final, como aquel rico de aquella parábola que tú contaste, Señor, te escuchara decir, insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma, lo que has preparado, ¿para quién será? Todo eso que te has
preocupado de guardar, de atesorar, de no arriesgar en perderlo, ¿de qué te va a servir? Mira, todo esto no son historias pasadas, ¿no? Todos estos ejemplos que aparecen en el Evangelio son ejemplos muy actuales. La historia se repite, lo que pasó hace 2000 años sigue pasando. Hay gente que arriesga y gente que no. Y los que llenan de luz y calor el mundo, los santos, siempre arriesgan. En cambio, quienes no arriesgan, pues generalmente tienen una vida pues un poco empequeñecida. Todos nosotros tenemos nuestra vida en nuestras manos. No hay nadie que pueda decidir por mí. Mi vida solo la puedo y debo vivir yo. Esto es totalmente cristiano. Los cristianos no nos disolvemos en una voluntad ajena, mantenemos nuestra libertad, que por el amor se identifica, ¿verdad?, con la libertad, con la voluntad de Dios. Pero tenemos un peligro real, que es asfixiar nuestra vida por un exceso de búsqueda de seguridad. Perder el sentido de la aventura, que es fundamental para vivir una vida plena, por un exceso de búsqueda de seguridad. Y esto ocurre muchas veces, ¿no? ¿Cuántas personas, no sé, todos nosotros quizás podemos conocer a alguien así, ¿no? Personas una pareja, por ejemplo, ¿no?, que quieren casarse, pero esperan años y años hasta tener el piso comprado y amueblado, unos trabajos seguros y bollantes y 1000 cosas más. Y uno se plantea, ¿pero para qué tanta espera? ¿Mereció la pena realmente? Porque al final se casan con 39 años cada uno, a lo mejor, vamos, no lo sé, ¿no? Es un ejemplo. Y les cuesta, organizarse, tener hijos, para no hablar de que han perdido, y esto es lo más importante, la juventud y la oportunidad de vivirla juntos. Han perdido esa maravillosa aventura de construir una vida desde jóvenes juntos y formar una familia superando dificultades, compartiendo alegrías y sufrimientos, escasez y abundancia, que no tenemos piso, o el piso no tiene más que las camas, o ni siquiera las camas y dormimos en el suelo, yo qué sé, ¿no? Un poco de aventura en la vida. San Juan Pablo II instituyó las Jornadas Mundiales de la Juventud, yo creo que también para dar a los jóvenes como un poquito de sentido de aventura, de viajar, cruzar tu país, el continente, y encontrarse con una multitud increíble en un caos total para darte la oportunidad, arriesgando, de descubrir algo grande. Y así es, tantas veces hay personas que descubren su vocación en una JMJ, en una Jornada Mundial de la Juventud. Wallace Stegner, un gran escritor, en una novela maravillosa que se llama En lugar seguro, expresa muy bien esta situación de exceso de afán de confianza para casarse como algo contrapuesto a la felicidad de arriesgar un poco. Dice, está hablando de una pareja joven, recién casada y muy pobre. Dice, en cierta manera es hermoso ser joven y pobre. Con la esposa adecuada, y yo la tenía, las privaciones se convierten en un juego. Coloqué una mesa de cartas a modo de escritorio y me monté una librería con tablones y ladrillos. Según mi experiencia, el hombre más feliz del mundo es un profesor joven, como era él, que se fabrica estanterías, y la pareja más contenta del mundo la componen ese profesor joven y su joven esposa, enamorados, con trabajo, tan a fondo de la depresión económica que es imposible descender más, y que entran en su primer año de adultos plenos sin tener que prepararse para nada más, sino iniciando por fin sus propias vidas. Pues realmente es así, ¿no? Es así. Porque todo lo grande, en realidad, viene de fuera. La fe se recibe, el amor se recibe, las oportunidades profesionales, aunque nosotros podamos fomentarlas, pero nos vienen tantas veces de fuera. La amistad se nos otorga. En el fondo, nacer es como la suprema aventura. Cuando escogemos el ambiente, decía Chesterton, que nos apetece, esa elección tiene poco de aventura, porque una aventura es algo que viene hacia nosotros y nos escoge. Exactamente lo que nos sucedió el día que nacimos. Hasta el nacer es arriesgado, ¿verdad? En realidad, la suprema aventura es nacer, porque ahí nos encontramos de repente en una trampa espléndida y estremecedora. Ahí vemos de verdad algo que jamás habíamos soñado antes.
Nuestro padre y nuestra madre están al acecho, esperándonos, y saltan sobre nosotros como si fueran bandoleros detrás de un matorral. Nuestro tío es otra sorpresa. Nuestra tía es como un relámpago en el cielo azul. Cuando entramos en la familia, entramos en un cuento de hadas. Hay que abrirse a la novedad de fuera. Y sobre todo a la novedad de Dios. Romper los miedos, lanzarse, como nos ha dicho, pues Chesterton, ¿no? Quizás, Señor, tú te referías a esto con aquel: si el grano de trigo no muere, al caer en la tierra queda infecundo. ¿Morir a qué? Pues morir a ese afán de control y seguridad. Morir al propio yo, a mi control, confiar en ti. Es como andar. Para andar hay que levantar una pierna y quedarse apoyado solamente en una, aunque me quede en un equilibrio precario momentáneamente. Si pretendo tener las dos piernas firmemente apoyadas y estar establemente apoyado, pues nunca aprenderé a andar y ni me moveré. Y para correr, pues es preciso tener las dos en el aire en muchos momentos. Jesús, que yo no me quede atrapado en la seguridad como el joven rico, que yo sepa morir a ese afán que todos tenemos un poco, arriesgando. Hay un sacerdote ya fallecido que escribió unas palabras que pienso que tienen mucho que ver con todo esto que estamos diciendo. Se llama José Luis Martín Descalzo y el libro Razones para creer. Dice: creo que la obsesión por la seguridad es uno de los más graves obstáculos para realizar la vida. No excluyo, naturalmente, la prudencia, la reflexión antes de la acción, el saber elegir las mejores circunstancias para emprenderla. Pero me resulta insoportable esa falsa prudencia que termina paralizante. Por eso, yo siento poca simpatía por quienes colocan la seguridad ante todo en su vida. Vienen a veces muchachos a preguntarme por su vocación y algunos me dicen: ¿pero cómo estaré yo seguro de que Dios me llama? A estos siempre les respondo: tú no tienes vocación y no la tendrás nunca mientras partas del concepto de seguridad. En toda vocación, en toda empresa, hay un componente de riesgo. Y el que no es capaz de arriesgarse un poco por aquello que ama, es que no ama en absoluto. Todas las grandes cosas son indecisas. Se ven, pero entre nieblas. Hay que avanzar hacia ellas por terreno desconocido. Por eso, toda vocación, toda empresa seria, tiene algo de aventura, de apuesta, e implica audacia y confianza. No estoy apostando, naturalmente, por la irreflexión, por la frivolidad, por el aventurismo barato, pero sí quiero decir que todo amor lleva algo de salto en el vacío. Uno se arroja hacia aquello que ama y está seguro de que ese salto no será una locura, porque uno nunca se equivoca cuando va hacia aquello que merece ser amado. Pero si uno tiene miedo a tropezar alguna vez, más le vale no levantarse de la cama por la mañana. Entonces se consigue no sufrir, porque ya se está muerto. Señor, nosotros no queremos estar muertos antes de tiempo. Esas personas que tienen miedo al compromiso siempre me han hecho pensar como en una muerte en vida, ¿no? Es como, dices, bueno, pero, si la vida es arriesgar. Dios, la vida es seguir invitaciones al amor. De una persona que descubrimos, de Dios que siempre nos está, de nuestros padres que nos han llamado a la vida, etcétera, etcétera. Por eso, qué importante es este concepto, que ya digo que el Papa nos habla muchísimo, ¿no? Nos habla muchísimo de arriesgar. Y si alguna vez nos cuesta y tenemos la tentación de agarrarnos, ¿no? Como cuando una persona se tira de un trampolín y se agarra al borde, ¿no? Que es un desastre porque se cae por el borde o el que viene detrás le pega, ¿no? Lo que sea. Pues pensar estas notas de una meditación de San José María que nos pueden servir tanto, ¿no? Decía allí, recomendaba él: pensad que el amor de Dios no tiene traición, no envejece, sacia sin saciar, no muere. Vale la pena darle toda la juventud y la vida entera. Así hizo nuestra madre, que fue una gran aventurera. Acudimos a ella y le pedimos que nos ayude a todos a ser, pues, unos aventureros.
Y ahora sigue 5 minutos por tu cuenta.